Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 18, versos 1 al 9. ¿Quién es el mayor? Y ocasiones de caer. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. Jesús estaba presto para toda inquietud de sus discípulos. Él, más que nadie, quería que sus discípulos entendieran la verdad de su ministerio. En este Evangelio surge la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos, a lo que Jesús le responde y explica los principios del reino. Sabemos que en el mundo, los que son considerados como grandes son los que tienen poder e influencia y don de mando. Pero en el reino de los cielos, las cosas funcionan de una manera muy diferente. Los discípulos habían perdido la visión del propósito divino. Su pregunta se centraba en una dignidad terrenal, mientras que Jesús les revela que la dignidad está en la humildad y la santidad. Los niños no poseen recursos de cómo valerse por sí mismos. Siempre dependen de sus padres. Dios desea que dependamos absolutamente de Él, no que seamos infantiles, sino ser de corazones humildes, nobles y sinceros, que estemos dispuestos a aprender siempre de nuestro Padre Celestial. El Señor escogió a un niño para demostrarnos cómo Él nos quiere con un corazón humilde, sin malicia y obediente. Nos habla del nacer de nuevo. Solo así ganaremos el reino de los cielos. La verdadera grandeza se halla en el carácter y el servicio del hombre. Jesús nos demostró esto con su vida. Por eso es el mejor ejemplo a seguir. No busquemos rangos o posiciones. Si nos humillan, no busquemos vengarnos. Solo humillémonos ante Dios y el Señor nos exaltará. Busquemos tener un corazón conforme al corazón de Dios, servirle y hacer su voluntad. El que recibe en su nombre a un niño recibe a Jesús y a Dios. Esto nos enseña sobre la humildad de Cristo. Él vino para servir. Él no nos mandó a competir o a sobresalir sobre otros. Él nos enseña a ser mansos y humildes de corazón, tener la inocencia y la nobleza de un niño, dependiendo
siempre de Dios, refugiándonos en los brazos de nuestro Padre y confiando plenamente en Él. Con el ejemplo que nos da Jesús, logramos entender cuán valiosos son las almas humildes delante de sus ojos. Se nos da una severa advertencia para que jamás nos convirtamos en piedra de tropiezo para un hermano pequeño en Cristo. Jesús dice que cualquiera que aparte de la fe a un hermano o le sea de tropiezo para éste, recibirá un fuerte castigo, y nos da como ejemplo la piedra de molino, que era una piedra tan grande que se necesitaba de un asno para poder moverla, y que era mejor atársela al cuello y arrojarse al mar con ella, antes de apartar a otros de la fe en Cristo. En este mundo seremos golpeados por los escándalos, por los peligros y por las trampas, ya que este mundo está lleno de pecado y de perversión, lo cual nos lleva por precipicios que en muchos casos nos harán resbalar. Pero cuando el pecado viene por un hombre, Dios no permitirá que los hombres sean engañados por encima de sus fuerzas, a no ser que ellos mismos se dejen seducir por su propia concupiscencia, pues lo que conduce al hombre a los grandes errores es la inclinación a amar los deseos de este mundo. Dios pondrá el peso de su justicia sobre los que arruinan a los hijos de Dios. Todo hombre malvado será juzgado por toda mala semilla que haya sembrado en la tierra, como nos dice la Escritura en Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne sembrará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Todo hombre malvado es responsable de sus actos ante Dios, y Él no los dejará sin su recompensa. Ahora Jesús nos habla de que debemos quitar las piedras de tropiezo que originan en nosotros el pecado. Esto no significa que debemos mutilar nuestros cuerpos. Él está usando esta hipérbole gráfica para demostrar cuán serio es el pecado. El pecado es letal y debe ser drásticamente eliminado de nuestras vidas, pues no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma y nuestro corazón. Santiago 1, 12 al 15 nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Si existe alguna cosa o persona que nos lleva al pecado, debemos deshacernos rápidamente de ellas, sin contemplaciones, aunque para nosotros sean como un ojo para poder ver, o como una mano que nos sirva para hacer nuestro trabajo, o como pie del que nos valgamos para ir donde tengamos que llegar. Como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amados hermanos, las cosas de este mundo son temporales y vale la pena dejarlas por Dios, pues Él nos promete recompensas que son eternas. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, sabemos que muchas veces el corazón del ser humano se llena de orgullo. En esta ocasión, tus discípulos, de la misma manera,
estaban confundidos, preguntándose quién era el mayor. Pero tú, al igual que a nosotros, les diste una lección tan objetiva para que ellos reflexionaran, enseñándoles que el más grande en el reino de los cielos es el que se humilla, el que a sí mismo se convierte en servidor de los demás. Ayúdanos, Padre Santo, para que en todos nuestros caminos seamos esos creyentes dispuestos a agradarte a ti, entregando nuestra vida al servicio de otros. Oh Padre Celestial, también líbranos de no ser ocasión de tropiezo para nuestros hermanos en la fe, porque quizás por nuestro testimonio que no ha sido adecuado, nosotros, Señor, hacemos que otros caigan y terminen apartándose de la fe. Ayúdanos, Señor, para honrarte en todo momento, para ser ejemplo, para que aquellas almas humildes que tú presentas frente a nuestros ojos, oh Padre Celestial, al mirarnos, vean el reflejo tuyo en medio de nuestra vida. Yo oro y pido para que cada uno de mis hermanos sea enriquecido en tu palabra. Llénanos a todos y bendícenos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo.